Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad le vamos a explicar sobre el monitor de computadora y el altavoz. En su historia del monitor es el dispositivo de salida que muestra datos o información al usuario. Las primeras computadoras que se comunican al operador mediante unas pequeñas luces. Se encendían o se apagaban al acceder de determinadas posiciones de memoria o ejecutar instrucciones. Años más tarde aparecieron ordenadores que funcionaban con tarjeta perforada que permiten introducir programas en el computador. Durante los 60 años, la forma más común de interactuar con un computador era mediante un teletipo que se conectaba directamente a este e imprimía todos los datos de una sección informática. Eh, Fue la forma más barata de visualizar los resultados hasta la década de los 70, cuando empezaron a aparecer los primeros monitores de CRT, lo cual significa tubo de rayos catódicos, y seguían el estándar MDA, Monochrome Display y Adapter, y eran monitores monocromáticos de un solo color y EBM. Estaban expresamente diseñados para modo texto y soportaban subrayado, negrita, cursiva y normal. E invisibilidad para textos también. Poco después, en el mismo año, salieron los monitores CGA, lo que significa Color Graph y Adapter, gráficos adaptados a color. Fueron comercializados en 1981, al desarrollarse la primera tarjeta gráfica a partir del estándar CGA de IBM. Al comercializarse a la vez que los MDA, los usuarios de PC optaban por comprar el monitor monocromático para su costo. Tenemos el parámetros de una pantalla, la cual tiene píxel y tamaño de punto o dot-bit. En píxel tenemos unidad mínima representable. En un monitor, los monitores pueden representarse píxeles muertos o atascados. Se notan porque aparecen en blanco y más común en portátiles. El tamaño de punto o dot pitch. El tamaño de punto es el espacio entre dos fósforos coloreados de un píxel y es un parámetro que mide la nitidez de la imagen, midiendo las distancias entre dos puntos de un mismo color. Resulta fundamental a grandes resoluciones. Los tamaños de un punto pequeño producen imágenes más uniformes. Un monitor de 14 pulgadas suelen tener un tamaño de punto de 0,28 milímetros o menos. En ocasiones es diferente en vertical que en horizontal, o se trata de un valor medio, dependiendo de la disposición particular de los puntos de color en pantalla, así como el del tipo de rejilla empleada para dirigir los haces de electrones. También tenemos el área útil, la cual es el tamaño de la pantalla no coincide con el área real que se utiliza para representar los datos. El ángulo de visión es el máximo ángulo con el que puede verse el monitor sin que se degrade demasiado la imagen. Se mide en grados también. La luminancia es la medida de luminosidad mediante en candela. También tenemos el tiempo de respuesta, conocido como la latencia. Es el tiempo que le cuesta a un píxel pasar de activo a blanco, a inactivo negro y después activo de nuevo. El contraste, la proporción de brillo entre un píxel negro a un píxel blanco que el monitor es capaz de reproducir, algo así como cuántos tonos de brillo tiene el monitor. Gracias. Bueno, dejo con mi compañero que va a seguir con el monitor. Gracias. Contraste de imagen. Se refiere a lo vivo que resultan los colores por la proporción de brillo. Emplea a mayor coeficiente. Mayor es la intensidad de los colores. Consumo. Cantidad de energía consumida por el monitor. Se mide en vatios. Ancho de banda. Frecuencia máxima que es capaz de soportar el monitor. HZ o frecuencia de refresco vertical. Son dos valores entre los cuales el monitor es capaz de mostrar imágenes estables de la pantalla.
HZ o frecuencia de refresco horizontal, similar a la anterior, pero es sentido horizontal para dibujar cada una de las líneas de la pantalla. Blindaje. Un monitor puede o no estar blindado ante interferencias eléctricas externas y ser más o menos sensibles a ellas, por lo que en caso de estar blindado o semi blindado por la parte trasera llevará cubriendo prácticamente la totalidad del tubo una plancha metálica en contacto con la tierra o masa. Tipo de monitor. En los CRT pueden existir dos tipos de apertura de rejilla o de máscara de sombra. Líneas de tensión. Son unas líneas horizontales que tienen los monitores de apertura de rejilla para mantener las líneas que permiten mostrar los colores perfectamente alineadas. En 19 pulgadas la habitual suelen ser dos, aunque también los hay con 3 líneas. Algunos monitores pequeños incluso tienen una sola. Tamaño de la pantalla y proporción. El tamaño de la pantalla es la distancia en diagonal de un vértice de la pantalla, el opuesto que puede ser distinto del área visible. Cuando hablamos del CRT, mientras que la proporción o relación de aspecto es una medida de proporción entre el ancho y el alto de la pantalla. Así, por ejemplo, una proporción de 4.3 significa que por cada 4 píxeles de ancho tenemos 3 de alto. Una resolución de 800 por 600 tiene una relación de aspecto 4.3. Sin embargo, estamos hablando de la proporción del monitor. Medición del tamaño de la pantalla. Las medidas de tamaño de pantalla son diferentes cuando se habla de monitores CRT y monitores LCD. Para monitores CRT, la medida en pulgadas de la pantalla toma como referencia los extremos del monitor, teniendo en cuenta el borde, mientras que el área visible es más pequeña para monitores LCD. La medida de tamaño de pantalla se hace en una punta a punta de la pantalla sin cortar. Los bordes, los tamaños comunes de pantalla suelen ser 15, 17, 19 y 21 pulgadas. Resolución máxima. Es el número máximo de píxeles que pueden ser mostrados en cada dimensión. Es representada en filas por columnas. Está relacionada con el tamaño de la pantalla y la proporción. Cada píxel de la pantalla tiene interiormente 3 subpíxeles. Uno verde y otro azul, dependiendo del brillo de cada uno de los subpíxeles. El píxel adquiere un color u otro de forma semejante a la composición de colores. Siguiendo con la exposición, clasificación de monitores. En hardware, un monitor es un periférico que muestra la información de forma gráfica de una computadora. Los monitores se conectan a la computadora a través de una tarjeta gráfica, o también puede ser llamado un adaptador o tarjeta de video. En las ventajas tenemos que es el grosor. El grosor es inferior, por lo que pueden utilizarse en portátiles. Cada punto se encarga de dejar o no pasar la luz. En desventajas tenemos solamente pueden reproducir fielmente la resolución nativa con el resto. Se ve un borde negro o se ve difuminado. Yo voy a hablar sobre el altavoz. El altavoz es un traductor electroacústico utilizado para la producción de sonidos. El sonido se transmite mediante las ondas sonoras, en este caso a través del aire. El oído capta estas ondas y se les transforma en impulsos nerviosos y se les transforma en señales de identificación como música, sonidos y hematopeas. Historia. Bueno, aquí está el autor John Philip Reis. Instaló
un altavoz eléctrico en su teléfono en el año 1861. Thomas Edison recibió una patente británica para un sistema que usaba aire comprimido como mecanismo para sus primeros fonográficos de cilindro. La respuesta en frecuencia. Para que un equipo sea considerado de buena calidad debe cubrir al menos el margen de las audiofrecuencias. La potencia. La potencia y la cantidad en vatios que se puede introducir en el altavoz antes de que éste se distorsione en exceso o que pueda sufrir daños. Durante esta potencia se diferencia entre potencia nominal y potencia admisible. Si se hace trabajar al altavoz por encima de esta potencia, se podrá dañar, ya que este no puede disipar el calor producido por la corriente eléctrica. Potencia admisible corresponde al valor máximo instantáneo de potencia que se puede aplicar durante un tiempo muy corto. Este valor está muy relacionado con otra limitación de altavoces, que es el máximo recorrido de la bobina, sin que se destruya el diafragma. La impedancia es la oposición que presenta cualquier elemento o disposición al paso de una corriente alterna. La impedancia se expresa en ohmios. Sensibilidad es el grado de eficiencia en la transducción electroacústica, es decir, mide la relación entre el nivel eléctrico de la entrada del altavoz y la presión sonora obtenida. Mide el grado de sensibilidad del altavoz. Es el porcentaje que indica la relación entre la potencia acústica y la potencia eléctrica de entrada. Distorsión. El altavoz es uno de los sistemas de audio que presenta mayor distorsión, por lo que los fabricantes no suelen suministrar al consumidor las cifras de distorsión de sus altavoces. Direccionalidad. Indica la dirección del sonido al salir del sistema, es decir, el modo en el que el sonido se disipa en el entorno.